Bienvenidos a Hablemos, un espacio con voces especializadas en ciencias sociales y humanidades, historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Ya comienza Hablemos. Hoy vamos a platicar de historia. Imagínense ustedes en el siglo XIX, donde no había, por supuesto, internet, computadoras, celulares, nada de esas tecnologías. Ubiquémonos hacia finales de 1800 y cómo se generaban las nuevas ideas y cómo circulaba ese conocimiento. Vamos a platicar con el doctor José Alfredo Rangel Silva, quien tiene un hallazgo de investigación bastante interesante que nos habla de este viaje del conocimiento, viaje de la ciencia, en un caso particular de Francia a San Luis Potosí. Comenzamos, bienvenidos, bienvenidas. José Alfredo Rangel Silva es doctor en Historia por el Colegio de México. Su trabajo se ha centrado en la historia social y cultural de los siglos XVI al XX, ofreciendo nuevas miradas sobre procesos, actores y transformaciones de la vida mexicana. Entre sus publicaciones destacan Ave de las Tempestades, Luis Orozco y las contradicciones del porfiriato en la provincia, así como su obra más reciente, El elefante en la sala, Neoliberalismo e historiografía revisionista del porfiriato, donde invita a reflexionar sobre cómo interpretamos nuestro pasado. A lo largo de su trayectoria, el Dr. Rangel ha logrado conectar la investigación histórica con los debates contemporáneos. Actualmente es profesor investigador en el programa de Historia del Colegio de San Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio desde el Colegio de San Luis. Hoy vamos a hablar de historia y no de cualquier aspecto. Créanme que les va a interesar porque el invitado que tenemos hoy recientemente obtuvo un premio, un reconocimiento que precisamente nos da una idea de la dimensión de los hallazgos que, bueno, pues se ha encontrado en sus investigaciones recientes. Está con nosotros el doctor José Alfredo Rangel Silva, a quien le damos las gracias por estar con nosotros. Es investigador del programa de historia aquí en el Colegio de San Luis. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido, doctor. Gracias, muchas gracias, Lidia. Bueno, pues él escribió recientemente, recientemente en asuntos académicos, es como hace 2 años, 3 años más o menos. 3 años. 3 años, ¿verdad? De Francia a San Luis Potosí, circulación de conocimientos y lecturas locales en la segunda mitad del siglo XIX. Cuéntanos un poquito en términos generales de qué va este texto, este artículo, y en qué contexto histórico se sitúa, pero sobre todo en qué contexto científico. ¿De qué nos habla este artículo que mereció un premio del que ya hablaremos un poquito más adelante? Sí, bueno, el artículo está centrado en hacerle un seguimiento a un folleto que se publicó en San Luis Potosí en 1897, en pleno porfiriato. Un folletito de 30 y tantas páginas que es sobre aguas subterráneas, sería hidrogeología, pero que publica un abogado, un licenciado en Derecho, lo cual ya me llamó la atención. Y el folletito es muy interesante porque demuestra bastantes conocimientos de las temáticas acerca de este asunto de las aguas subterráneas, la geología, la hidrogeología. Y eso pues lo hace mucho más interesante porque un abogado tendría que publicar una cosa así, ¿no? O sea, parece, desde nuestro punto de vista contemporáneo, parece cosa de locos que un abogado, alguien en el área del derecho, de las humanidades y ciencias sociales, ande haciendo cosas del área de las ciencias naturales, ¿no? O sea, nada que ver aparentemente. Pero estamos hablando del siglo XIX, estamos hablando de un momento muy diferente en términos de la ciencia. Y lo que ese folletito para mí demuestra es que estaba, por lo menos en Occidente, había como una disputa o una competencia entre diferentes maneras de entender lo que es la ciencia. Aunque este folletito es sobre hidrogeología, no parte de lo que llamaríamos ciencia positivista, que era y es todavía el modelo por autonomacia de la ciencia. ¿Que consiste en que Sí, la ciencia positivista es aquella que está basada en experimentación, en laboratorio, por supuesto, para verificar y comprobar hipótesis,
y en modelos matemáticos, ¿sí? Son como los dos grandes pilares de la ciencia positivista. El laboratorio que verifica las cosas y modelos matemáticos, ¿no? Cualquier ciencia de esta área, ciencias naturales, ciencias exactas, tiene esas dos bases. Pero este folleto, si bien es de hidrogeología, no se basa ni en modelos matemáticos ni en laboratorios, sino en algo que se llama paradigma abductivo, ¿sí? En el siglo XIX se le conocía coloquialmente como método de Zadig. ¿Método de qué? De Zadig. Zadig es una palabra de un personaje literario que representa este método que está basado en la experiencia, el conocimiento adquirido a lo largo de años por un investigador en el área que le interese, basada en su experiencia, en su observación, ¿sí? Y en la deducción a partir de indicios o pistas acerca de algo, ¿sí? O sea, no hay modelo matemático, no hay laboratorio, es lo que tú observas, por ejemplo, en el área de la hidrogeología, es observar los paisajes, observar la naturaleza, observar la vegetación, observar la orografía, cómo está un entorno, vamos a decir, ecológico, usando un término contemporáneo, y a partir de ahí hacer deducciones bastante certeras de dónde es posible localizar agua subterránea. Manantiales le llaman ellos, Sí, ¿verdad? En esa época. Sí. A ver, perdón mi ejemplo, a lo mejor le doy en la torre años de investigación, pero estoy entendiendo un poco cuando tú vas al campo y ves a uno de los viejitos de un rancho que siembran en temporal y que ya sabe, porque tiene años de experiencia, cuáles son las nubes que pueden representar un peligro a su cultivo porque traen granizo. Un poco es ese mecanismo de observar años de experiencia y que te puede traer cierto conocimiento, porque bueno, un científico va a decir, no, es que esas nubes son de tal tipo y no sé qué, pero un señor con este otro método que tú mencionas es un poco así. Sí, es así, pero digamos que esa es como la manera más básica y tradicional que nosotros estamos acostumbrados, ¿no? El conocimiento tradicional de las personas que saben. Y este folleto, porque sí, ciertamente el señor era un abogado, que mencionas ahí en tu texto que tenía cierta afición por la geología, pero que no era su especialidad, era más bien, y él lo reconoce, aficionado. Sí. Orozco, el abogado, era aficionado a la geología porque él es abogado, se dedica a litigios de tierras y de aguas, pero es aficionado a la geología. Y lo que en realidad el folleto está presentando es una versión, vamos a decir, de difusión. Él le llama vulgarización de la ciencia. Que es una divulgación de la ciencia, al fin de cuentas, en el siglo XIX. Exactamente. De un método que había sido originado en Francia, 50 años antes. En 1857 se publica por primera vez el libro original en francés de un abate francés, Jean-Baptiste Paramel, que es el que, digamos, le da forma a esta metodología, una forma muy rigurosa. Construye un método, vaya, en pocas palabras, ¿sí? Y ese método está basado en toda una carrera de este clérigo de encontrar manantiales en Francia. Es un método muy famoso en el siglo XIX, insisto, estamos hablando de un mundo muy diferente. El hombre se hizo muy, muy famoso, muy popular en Francia en el siglo XIX, por 30 años era como la solución a los problemas de agua, porque hasta donde han visto todos los investigadores a este francés, tenía una capacidad de más del 90% de éxitos. Encontrar agua. Sí, para encontrar agua. O sea, era bastante certero. Y es un método, insisto, tan bueno que se expande. O sea, ese libro francés se publica y va teniendo una tras otra diferentes ediciones porque se agota, se vuelve a editar. ¿Y se traduce a otros idiomas? Se traduce a otros idiomas, se traduce al español a los como 5 años, en el 61-62, en España, sí, por otro clérigo también interesado en este problema. Pues, es un problema que a todos nos atañe, el agua, ¿no? O sea, también hay que entender eso. No hay nada más importante que el agua, ¿sí?
Nosotros estamos acostumbrados a abrir la llave, pero en el siglo XIX eso como tal no estaba. Entonces, encontrar agua era lo más importante y por eso el éxito de este método y de este libro. Y se traduce al español. Y en México también se traduce así rapidísimo. Como a los 2 años de la primera edición en francés, un abogado en Campeche empieza a traducir los capítulos y los presenta en un periódico que él tiene. Pero esa primera traducción en Campeche no tiene mayor éxito o circulación. Sí, no, sí. Eso nos demuestra muchas cosas a nosotros cuando ya lo vemos desde acá como historiadores de la ciencia. Te habla mucho de los problemas que significa el conocimiento cuando circula, cuando se transmite. No es un asunto lineal, nunca es lineal. No es de que se hace un descubrimiento en Francia y a los 2 años está en México y ya está aplicándose. No, el conocimiento, sobre todo en el siglo XIX, no era así. No. ¿Cómo era? ¿Qué otros datos nos puedes decir? Porque habría que ubicarnos. Evidentemente no había el nivel de conexión y de información que hoy tenemos. A los jóvenes sobre todo les parece que en automático todos nacimos con celular, sí, claro, internet, computadora. Entonces ubiquémonos en el siglo XIX, donde por supuesto nada de esto existía, donde simplemente para trasladarnos de un continente a otro era en barco, eran meses de traslado y con ello las mercancías. Entonces, bueno, la verdad es que nos gustaría que nos siguiera dando un poco más de contexto porque estamos hablando de un tema que tiene que ver con historia de la ciencia. ¿Cómo eran? ¿Cómo se transmitían? ¿Cómo se generaban todos estos conocimientos? Bueno, ya nos explicaba y ahorita le vamos a pedir que nos abunde un poco más sobre esto que él nos dice. No es lineal, no es que en automático 2 años después de que se publica se imprime también o se publica en Campeche, pero no tiene la misma repercusión o el impacto que tuvo cuando ocurre en San Luis Potosí. No sé, le vamos a preguntar porque quizá en San Luis padecemos más con estos problemas en el semidesierto de agua. ¿Qué pasaba en San Luis Potosí en esos años? Vamos a hacer una pausa y regresamos. Bien, estamos de regreso y estamos continuando esta charla sobre historia de la ciencia, particularmente a partir de este trabajo que realizó el doctor José Alfredo Rangel, denominado De Francia a San Luis Potosí, circulación de conocimientos y lecturas locales en la segunda mitad del siglo XIX. Nos quedamos en que, bueno, pues si bien se publica poquitos años después de que sale en Francia esta información en un diario, entendí, de Campeche, sí, no tiene la misma repercusión de lo que logra años después, porque nos decías que no es lineal. Un poco nos podrías explicar cómo es y, bueno, contextualizar cómo se movían las ideas y los libros en el siglo XIX. Sí, claro. Sí, es que el conocimiento, y el conocimiento científico específicamente, es un producto social. Entonces, aunque lo crea o lo construya un científico, vamos a decirlo así, está supeditado a todo lo que está alrededor. O sea, el científico combata aislado en un laboratorio esterilizado, eso es una cosa muy reciente. Entonces, tenemos que entender que los científicos están entrelazados en su mundo. Entonces, el conocimiento que producen está atado al mundo en el que se produce. Es decir, si se produce en el siglo XIX, ¿cuáles son los medios de comunicación de este conocimiento? La prensa, los libros, ¿sí? Algunas instituciones universitarias que comenzaban a consolidarse en todo el mundo. El telégrafo ayudaba mucho, era como lo más rápido, pero tampoco no estaba todavía muy extendido en ese momento. Entonces, para quien estuviera interesado en los nuevos conocimientos, lo más importante era suscribirse a los periódicos de Europa, ¿sí? Leer ahí y cuando algo pegaba, vamos a decirlo de esa manera, la gente de inmediato buscaba ese libro o ese artículo o ese folleto o el nuevo invento que se estaba celebrando, ¿no? Entonces, así es como circulaba las ideas y el conocimiento. Las ideas podían circular con cierta rapidez.
pero rapidez entre comillas, comparado con lo que hoy tenemos. Claro. Porque ¿qué? Llegaban en barco y ¿cuánto se tardaba? Un libro, por ejemplo, un periódico, que hoy lo podemos ver al instante, la actualización de hace 2 minutos en internet. ¿Cuánto se tardaba en llegar, por ejemplo, un periódico, digamos, de España, de Francia, a México? Sí, podía tardar, dependiendo del tipo de envío que se hiciera, pero sí, de meses, ¿verdad? 3, 4, 5 días, 1 semana, 2 semanas, dependía. Dependía, porque, insisto, los barcos también tenían sus limitaciones. Porque aparte llegaban al puerto, pongamos Veracruz, y de ahí tenían que trasladarse a las pueblos, ciudades. Entonces no era tan inmediato Veracruz, San Luis. Exactamente. Sin embargo, siempre había gente que estaba al pendiente de las novedades y la prensa estaba justamente eclosionando en ese momento como buscando estas novedades. Entonces, todo eso ayudaba a quien estuviera interesado en los nuevos conocimientos, de inmediato se diera cuenta. Bueno, de inmediato en términos del siglo XIX otra vez. El punto es que aunque puede ser relativamente rápido, o podía serlo, una cosa es que conozcas que hay un nuevo invento, o un nuevo conocimiento, o una nueva ciencia, y otra cosa es que la puedas aplicar en tu lugar. Si en Francia le tomó 30 años a este hombre, a Paramel, construir esa fama que le dio para tener un libro científico que tuviera este éxito, pero Francia tenía una estructura, vamos a decir, de acogida de los conocimientos que México no tenía. Poner un ejemplo así, en Francia la Academia de Ciencias viene del siglo XVII, finales del siglo XVII. En México no había más que uno que otro lugar pequeño, la Escuela de Minería en la Ciudad de México, por ejemplo. Apenas los institutos científicos se creaban a principios del siglo XX. Entonces hay un desbalance muy grande. Eso por un lado. Por otro lado, eran entusiastas. En ese momento, aquellos que se interesaban en la ciencia eran más entusiastas que científicos en México. Así se le llama en la historiografía. Eran entusiastas, eran aficionados, pero muy entusiastas. Leían las novedades, trataban de aplicarlas, porque no había lo que hay ahora. Ahora la hidrogeología es una carrera, puede ser ingeniero hidrogeólogo. En aquella época eso no existía. Entonces, ¿quién se interesaba? El entusiasta. ¿Sí? El que le interesaba que ese conocimiento pudiera beneficiar a su comunidad o a su país. ¿Sí? ¿Que eras de manera autodidacta? Por supuesto, totalmente. Es el caso de Huistano Luis Orozco. Es un abogado, pero es autodidacta en geología. Lee libros de geología, de hidrogeología, pero es autodidacta. O sea, no tiene una formación académica profesional en ese sentido, como ahora que estamos tan hiperespecializados. No había tales especializaciones. Entonces, en ese contexto, en un país que además estaba siempre en constantes guerras, invasiones extranjeras, etcétera, etcétera, pues aunque el conocimiento llegara, no había mayor repercusión. Tuvo que pasar la intervención francesa, la restauración de la República, el porfiriato, para que hubiera cierta estabilidad y se empezaran a generar estos grupos científicos, estas instituciones académicas, ¿sí? Estas sociedades científicas en México, y los ingenieros mexicanos, ¿sí? Comenzaron ahora sí a ver estas nuevas maneras de buscar agua. Lo que en España rápidamente sí fue acogido por ingenieros españoles y fue muy discutido toda la segunda mitad del siglo XIX, este método de Paramel. En México es ya en el porfiriato, cuando poco a poco los ingenieros mexicanos dicen, aquí este libro es muy bueno, este método es muy bueno y lo vamos a ir aplicando. Entonces, ¿ya había ingenieros? ¿Ya había escuelas para estudiar ingeniería? Sí, ingeniería había desde la Escuela de Minería, desde el periodo colonial. Pero solo en la Ciudad de México, supongo. Exactamente. O sea, la Escuela de Minería se convirtió en Escuela de Ingeniería, ahí estaban los ingenieros, y poco a poco los institutos literarios o las universidades en provincia fueron generando ingenieros. En San Luis Potosí, el Instituto Científico y Literario sí va a tener carreras de ingeniería, pero por ejemplo ingeniería metalúrgica.
Pues porque aquí siempre fuimos Claro, mineros. Exactamente, sí. O sea, es una cosa muy específica de San Luis. Y que nos da ejemplo de lo que decías hace rato, de cómo el conocimiento científico está condicionado Sí. y sujeto al contexto en el que se mueve. Sí, a las condiciones. San Luis Potosí, sí, pueblo minero de fundación, Sí. de origen, pero Exactamente. además escaseando el agua a un proceso que requiere mucha agua. Exactamente. ¿Qué Así más? es. Sí. Entonces, por eso, aunque el método es muy, muy famoso en Europa, muy exitoso en Europa, en España es adaptado y adoptado, en México fue mucho más lento. No, pues nada más peleándonos con los franceses y la guerra Sí. de reforma y no sé qué Sí, tanto. sí. Entonces, es hacia ya las 2 últimas décadas del siglo XIX, ya en pleno porfiriato, cuando el método de Paramel ahora sí es recibido y empieza a ser aplicado, por lo menos en términos teóricos, por algunos ingenieros mexicanos. Y es en ese contexto cuando Huistano ve la oportunidad de divulgar este conocimiento, o sea, más allá del ámbito de los ingenieros. ¿Por qué? Porque San Luis, justo en el momento en que él publica, está padeciendo una grave sequía. Entonces, en San Luis hay esta sequía y él ve la oportunidad. ¿Hacia Bueno, 1897? Sí. Creo que 95, 96 y todavía 97 es una sequía bastante fuerte. Y de por sí San Luis, pues estamos en el semidesierto y luego con una sequía, pues sí era algo muy urgente de resolver y él ve la oportunidad y dice, bueno, pues está esto. Ojalá a alguien le interese porque es un método además muy exitoso y comprobado. ¿Y de qué tamaño es el folleto? Porque yo estoy pensando que el libro original de este francés Jean-Baptiste tenía, pues decías tú, una metodología, Sí. todo un sustento más científico, más estructurado, pero potosino Luis Orozco... Huistano Luis Orozco. Huistano Luis Orozco tenía pues esta intención de hacerlo divulgativo, Sí. pues una manera muy sencilla para el vulgo, para todo Sí. público. ¿Cómo le hizo? ¿En cuánto lo sintetizó? ¿Y cómo diste con él? ¿Con el folleto? Con el folleto, ajá. El folleto, es que yo he estado siguiendo la figura de Huistano, la estaba siguiendo como figura, personaje del siglo XIX en San Luis. Y pues como abogado por pleitos de tierras, ¿no? Que era lo que yo estaba trabajando. Rastreando por ahí. Y pues está ahí, de repente aparece esta anomalía, caray. Entonces, por un momento dije, bueno, luego la checo. Y cuando me dio un tiempo dije, no, esto está muy interesante. Leyéndolo dije, ¿quién será este señor Paramel? Lo busco y sí, el libro de Paramel son creo que 400 páginas en francés. Un librotote así. Sí, y es un gran libro, es un libro de ciencia. Para la geología es uno de los primeros libros que te presenta, por ejemplo, gráficas de estratificación de los terrenos. O sea, era un gran libro, por eso es tan exitoso. O sea, Paramel crea una obra, vamos a decirlo a su manera, revolucionaria en su momento, en términos de geología e hidrogeología, ¿sí? Entonces, Huistano no se va a meter con eso, lo que él nada más quiere es presentar el método de encontrar agua, que es muy sencillo. Bueno. Y que justo ahí está parte de todo este éxito, de todo esto aspecto que llama mucho la atención, porque pues seguramente te atrajo el encontrar cómo traduce este libro de 400 páginas en un pequeño documento que estaba al alcance casi de cualquiera que supiera leer y escribir. ¿Quiénes eran los protagonistas de este conocimiento? Bueno, pues ya vimos abogados, por lo que nos dices, clérigos. ¿Qué más ocurría en este entorno del siglo XIX y la historia de la ciencia? Seguimos conversando después de esta pausa. ¿Investigas la historia económica y su impacto en el presente? Esta es tu oportunidad. Participa como ponente. El Colsan, en colaboración con otras instituciones, te invita a participar en las 5ª Jornadas de Historia Económica del Occidente de México, a realizarse del 15 al 17 de octubre de 2025 en modalidad presencial en San Luis Potosí. Este evento busca reunir a investigadoras, investigadores, docentes, estudiantes y público interesado para dialogar sobre temas clave como agricultura y medio ambiente, hacienda pública y fiscalidad, industria, minería, mercados y mucho más. Tienes hasta el 1 de septiembre para registrarte como ponente y hasta el 15 de septiembre para registrarte como asistente. Envía tu resumen al correo que aparece en pantalla y consulta todos los detalles en www.colsan.edu.mx. Participa en este encuentro que conecta el pasado económico con los desafíos del presente.
Bien, seguimos conversando y bueno, pues ahora me gustaría preguntarte sobre este folleto de aguas subterráneas, su importancia, pero particularmente ya en el caso potosino. ¿Qué proponía? Ya nos decías que bueno, se enfrentaba a una sequía importante y bueno, pues particularmente cómo se recibió, si hay documentación o se está documentado qué se hizo, un poco más sobre el impacto que tuvo este folleto. Sí, lo publica en el 97, en enero. Lo encuentro en referencias en la prensa local, el anuncio, las aguas subterráneas como folleto a la venta. Estuvo un tiempo ahí, incluso en la Ciudad de México también aparece en un periódico de la Ciudad de México el anuncio del folletito. Es que ese era el mundo del 19. Había una infinidad de folletos. Casi todo el mundo que tuviera cierto grado de educación publicaba folletos, de los más diversos. Entonces en ese universo se mueve. El asunto es que siendo un método tan sencillo y un folleto tan accesible, ¿sí? Justo a finales de ese año cambia el panorama potosino. Se acaba la sequía, comienza a llover, ¿sí? Entonces, para todos los que estaban, vamos a decir, afanados por el problema, pues de repente, una vez que llueve la gente ya no fue prioridad. Se olvida. Ajá. Eso por un lado. Por otro lado, el contexto potosino es que se está construyendo la presa San José. Es un proyecto que lleva décadas ya para este momento y ya está construyendo. ¿Están a punto de terminarla? Sí, la cortina ya está siendo levantada, sí, o sea, y es para todos, políticos, comerciantes, empresarios, para todo el mundo esa es la respuesta definitiva a los problemas de agua de la ciudad, sí, la presa. ¿Quién nos viera, verdad? Más de un siglo después, pero bueno. No, pero es que la presa es un gran proyecto de ingeniería. Es una obra impresionante. Sí, en aquella época fue, el gran proyecto. Bueno, nadie en más de 120 años ha hecho algo parecido. A veces andan peleando por ahí los políticos, pero sí, esa es otra historia. La verdad es que sí, 120 años y ahí está la presa, funcionando. Entonces, por un lado tienes ya la solución, está a punto de terminar la presa, se acaba la sequía, pero también el contexto potosino es un contexto donde los empresarios, los hacendados, tienen otro recurso. Los pozos artesianos. En el siglo XIX también se puso de moda los pozos artesianos. Un pozo artesiano es una excavación a profundidad que puede ser 200, 300 metros dependiendo de dónde lo hagas, ¿sí? Se puso de moda también en Francia. Sí, esto de los pozos artesianos, la palabra viene de un pueblo francés. El asunto es que en México el pozo artesiano tiene mucho éxito en la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque el pozo artesiano es una cosa de física. Si cavas un pozo donde hay una cuenca como en la Ciudad de México, las aguas están escurriendo y lógicamente se acumulan en el subsuelo, y más donde había un lago. Entonces, todo pozo artesiano en la Ciudad de México tenía un éxito fantástico. No había más que escarbar tantito y hallabas agua. Sí, hay una descripción de un pozo que en el mero centro, ahorita no me acuerdo exactamente en qué edificio, lo excavan y la columna de agua es como de 10 metros. O sea, así era un pozo artesiano. Así y así eran en Francia. Ajá. Lo que nadie hace caso, Huistán no lo dice, Paramé lo dijo en su momento, es que depende justamente de dónde cavas el pozo artesiano. Si lo quieres cavar en una planicie, como San Luis, pues, te vas a tomar con piedra. Puedes excavar y no vas a encontrar agua. Pero dado el éxito y la fama, ¿sí?, el prestigio del pozo artesiano, los hacendados y los empresarios van a hacer eso, cavar en San Luis pozos de ese estilo. Las haciendas aquí alrededor lo hacen y algunas tienen éxito porque abajo de San Luis hay un manto, no sé cómo esté ahorita, pero había un manto muy grande, una cuenca subterránea enorme, y eso hizo que algunos pozos de los hacendados tuvieran éxito. ¿Cuáles haciendas dices alrededor, digamos, para ubicarnos en el siglo XIX? Sí, hay una muy específica en Villa de Reyes, que es de Muriedas, un hacendado español, donde tiene mucho éxito su pozo artesiano. ¿Cómo se le conoce ahora a esta hacienda?
Todavía está el casco, supongo. Es de estas de Bledos, de Calderón, que están alrededor del Valle de San Francisco. Creo que era de las de Valle de San Francisco, sí. Lo que pasa es que como ya me retiré un poco del asunto de las tierras y eso, no tengo... un poco para ubicarnos, pero bueno, es en lo que hoy conocemos como Villa de Reyes, digamos, ¿no? Estas son las haciendas alrededor. En donde sí funcionaron de este tipo de pozos. Muy bien los pozos, sí. Además, recordemos, en el siglo XIX las condiciones ecológicas en San Luis eran un poco diferentes, porque aunque es un semidesierto, había mucho más agua en la superficie, no estaba todo sobreexplotado como ahora. Había, por ejemplo, Peotillo, si mal no recuerdo, era otra hacienda, tenía hasta un lago superficial muy grande. O sea, era una cosa muy diferente. Entonces, sí, claro. El agua estaba un poco más a la mano. Además, tercero o cuarto factor, los hacendados, aparte de los pozos, construyen canales, represas, acequias, todo un sistema, incluso acueductos. Toda una infraestructura hidráulica, para no desperdiciar, para optimizar, digamos, el agua que era escasa. Siempre lo han hecho, pero el 19, sobre todo la segunda mitad del 19, es la gran época de la infraestructura hidráulica de las haciendas alrededor, de toda esta zona. Entonces, frente a eso, el método de Paramel, pues no parece especialmente llamativo. O sea, cuando tengo toda mi infraestructura, mis represas que captan el agua de lluvia cuando cae, cuando tengo mis pozos artesianos que sí me están dando agua, cuando ya no hay sequía, entonces, Y último factor, bueno, desde mi punto de vista, ¿verdad? Debe haber muchos otros. Cuando muere Carlos Díez Gutiérrez, el gobernador porfirista de San Luis, Huistano era amigo y protegido de Díez Gutiérrez. Cuando muere Díez Gutiérrez y entra el nuevo gobernador Blas Escontría, que es ingeniero, por cierto, él no se interesa en estos temas, ¿sí? Precisamente por todos los otros proyectos que están en marcha, ¿sí? No le ve, o sea, no hay interés, por lo menos manifiestamente no hay ningún interés. A pesar de ser ingeniero. Sí, a pesar de ser ingeniero. Y el siguiente, Espinosa y Cuevas, tampoco, también ingeniero, porque ya estaba la presa, por todas las obras de canales, regadío, etcétera, etcétera, y por los pozos que estaban funcionando, y porque la sequía ya no volvió a ser tan grave, por lo menos al comenzar el siglo XX. Y como buenos políticos, pues nomás la coyuntura importaba. Por supuesto, eso exactamente. Lo digo yo. Perdón, y luego... Sí, claro, o sea... porque es muy, muy lamentable que la mira de largo plazo se pierda por todos estos... soluciones muy coyunturales, muy de hoy. Sí. Entonces, hay que entender una cosa. La ciencia tiene que tener inversión para que siga adelante, para que genere resultados, para que produzca resultados. Y los resultados en la ciencia no son de hoy para mañana. No. Hay que invertirle a mediano y largo plazo. La tecnología también. Claro. Este es un método técnico, hay que decirlo. Entonces, si los particulares que tienen suficientes recursos, los hacendados, no se interesan, y el Estado, que es el otro que puede tener ciertos recursos, tampoco se interesa, pues el entusiasta o el científico inclusive, pues no. Pegaba con oídos sordos. O sea, esa realidad nunca ha cambiado. Si no hay inversiones del área privada o del área estatal, la ciencia... O sea, no avanza, un científico puede decir, podemos hacer esto, pero si no hay dinero y no hay interés, no se va a ningún lado. Y entonces pasa un gobernador y pasa otro y nadie lo atiende. No, y el folleto pues... Ahí queda. Sí, porque finalmente, ya además para decir esto, en Francia también el método viene ya en desuso porque ya se desarrolla en Francia la hidrogeología ya como una ciencia. Justamente al mismo tiempo que Paramel publica su libro, un ingeniero francés también publica un libro de hidrogeología con ecuaciones, o sea, la ciencia positivista. Ecuaciones para medir flujos, ¿sí? O sea, es la aplicación del método positivista científico matemático al problema de el agua subterránea. Y claro, esto se va a ir consolidando como una ciencia como las conocemos ahora.
Y entonces, frente a esa ciencia positivista, este método que parece empírico, como que no es como muy científico, va siendo olvidado poco a poco. ¿Pero tuvo alguna acogida en San Luis o de plano ya se fue perdiendo en el tiempo? Yo creo que el método de Paramel en sí se fue perdiendo, pero la problemática del agua sí impulsa a los ingenieros en San Luis a buscar resultados. O sea, podríamos decir que a partir del folleto, que seguramente luego investigaron y trajeron el libro, sí causa, digamos, cierto impacto de, por lo menos, curiosidad, investigación. Sí, o sea, el nombre de Paramel va a seguir siendo un nombre muy prestigioso en la geología. Pero También a principios del siglo XX, ya no es el gran método. Sigue siendo el referente. Paramel nos mostró pero ya había nuevos libros, ya estaba esta hidrogeología científica, o sea, los ingenieros lo conocen, lo citan, pero ya no es el referente principal. Y pues es que la ciencia avanza, avanza, no se detiene. Y si aparecen métodos más efectivos, lógicamente lo anterior va quedando como historia. Y más cuando ya dices, como aparecen ya con un método más positivista, esta ciencia, ¿no? Los geólogos, que estudian esas aguas subterráneas ya con esta metodología, bueno, pues también va desplazando, digamos, aunque lo tomen en cierto punto como referencia. Vamos a hacer una pausa y cerramos esta charla que estamos teniendo con nuestro invitado de hoy, con el doctor José Alfredo Rangel, que tiene este texto que usted puede encontrar, De Francia a San Luis, circulación de conocimientos y lecturas locales en la segunda mitad del siglo XIX. Continuamos. Bien, estamos de regreso y vamos a concluir esta charla. Les decía yo antes de irnos al corte anterior que, bueno, usted puede encontrar este artículo si le interesa. Si es aficionado a la historia como su servidora, pues lo googlea así tal cual. Si no quiere batallar, pues está en la revista del Colegio de México. Está de acceso libre, totalmente, para que lo pueda descargar de forma gratuita. Lo descarga en un PDF. Ahí fue cuando yo lo encontré. Entonces aquí se lo vamos a poner. De Francia a San Luis Potosí, circulación de conocimientos y lecturas locales en la segunda mitad del siglo XIX. Y antes de que nos gane el tiempo, muchas felicidades porque mereció un reconocimiento. Cuéntanos un poco, ¿quién te da el premio y por qué te lo dan? Sí, es el Comité Mexicano de Ciencias Históricas, digamos que es la organización que premia o reconoce la calidad de las investigaciones en historia, específicamente en artículos, ¿sí? Porque hay otros premios que reconocen libros, en este caso artículos, ¿sí? Este premio que entrega el Comité Mexicano de Ciencias Históricas revisa lo que ya se publicó. Por eso se publica en el 2022, si mal no recuerdo, en la revista del Colegio de México, que es una revista científica, que tienen muchos requisitos, ya lo hemos platicado acá, para poder aceptar la publicación de un artículo. Y después el Comité Mexicano de Ciencias Históricas revisa todos estos artículos que se han estado publicando en cierto periodo y entregan el reconocimiento 2025, ¿verdad? Sí.
Bueno, ya para concluir, cuéntanos un poco sobre quiénes eran los protagonistas de este conocimiento que se generaba, que se circulaba en el siglo XIX. Nos decías que eran como los científicos, evidentemente, y los entusiastas, pero ¿quiénes eran? ¿Eran abogados como Luis Orozco? Sí. ¿O eran sacerdotes como el propio Paravela? ¿Quiénes eran los protagonistas de este conocimiento que se estaba generando? Sí, o sea, primero hay que entender otra vez para que quede muy claro. Las ciencias como las conocemos actualmente, o las disciplinas científicas, las disciplinas académicas, las instituciones estaban en formación en toda Europa, Estados Unidos, México, por supuesto, con mayor razón. Entonces, muchas de las cosas que ahora entendemos como ciencia no existían como tales. La geología, específicamente, estaba en formación. No había una escuela de geología, por decirlo. Había escuelas de ingeniería donde se enseñaba geología. Entonces, dado este proceso formativo, muchas cosas estaban justamente en proceso de definición. La palabra científico también no era tan usual como ahora. ¿Sí? Se le regalaba a cualquiera. No, y se usaban más otros conceptos. Por ejemplo, en México se usaba mucho la palabra letrado. Un letrado era alguien que había alcanzado un grado universitario, sea medicina, abogacía, ingeniería, pero iba mucho más allá de su área de experiencia, ¿sí? O sea, escribían de muchas otras cosas. Y sabían de muchas cosas. Algunos incluso se les puede aplicar, desde mi punto de vista, el concepto de polímata. Polímata es una persona que es capaz de tener vastos conocimientos sobre una cantidad de saberes que a la mayoría de nosotros no se nos da, ¿sí? Muchos de los sabios del siglo XIX, porque esa era otra palabra que se usaba también, eran de este estilo. Entonces, el entusiasta de la ciencia es ese. Podía ser un médico, ¿sí? Pero le gustaba la historia. Podía ser un abogado, gustarle la geología. Podía ser un sacerdote, como Paramel, pero Paramel se pasaba las tardes recorriendo su parroquia y alrededor, ahí en el sur de Francia, porque le gustaba la geología. Entonces, eso era el entusiasta, o sea, les gustaba la ciencia, les gustaba el conocimiento, les gustaba todo lo que estaba ocurriendo en este avance de las ciencias en Europa, y querían participar porque los límites no estaban establecidos como ahora. Ahora, si un historiador como yo quisiera hacer un trabajo sobre ingeniería, pues lo menos que me dirían es, no señor, usted no puede, ¿verdad? Y claro, porque no tengo los conocimientos. Pero en el siglo XIX no era así. No estaba tan avanzado, apenas estaba en proceso, entonces el entusiasta tenía eso. Querían contribuir al avance de la ciencia, del conocimiento y al avance de sus regiones, de sus ciudades, de sus países. Estaban preocupados por lo que implicaba el impacto social en su comunidad. Sí. Todos, muchos, eso era lo que querían, o sea... A partir de ahí yo creo que se generaba todo este interés y dedicación, porque implicaba, pues supongo, también mucho tiempo. Sí, porque las ciencias que se desarrollaban en Europa tenían todo el prestigio. Europa era el centro del mundo en el siglo XIX. El centro del mundo en todos los sentidos, económico, político, científico, evidentemente. Entonces, frente a eso, pues todos querían imitar el modelo europeo, claro. ¿Qué nos enseña este caso sobre la relación entre la ciencia y la sociedad en México? Yo creo que nos muestra un poco los problemas y nos indica también qué se podría hacer. Los problemas, este divorcio entre el conocimiento producido y su aplicación, entre los conocimientos que han sido probados y el aceptarlos o no en México. Si la sociedad, y ahí incluyo a los políticos, a los empresarios, a los comerciantes, pero también a la gente, vamos a decir, que no tienen recursos, pero si no aceptan o si no les interesa la ciencia, hay este divorcio. ¿De qué sirve que alguien genere conocimiento o produzca tecnología si no hay la recepción social suficiente para arropar eso, aprovecharlo
y generar beneficio en todos los sentidos. O sea, ¿de qué sirve que todos los ingenieros y los entusiastas leyeran a Paramel, lo conocieran, les gustara mucho, vieran lo que había, si socialmente había esta indiferencia de, pues, no pasa nada? O sea, claro. Nos enseña mucho de eso. Creo que en ese sentido sería muy importante si pudiéramos cerrar esa brecha. Si los científicos, las ciencias sociales, las instituciones pudiéramos encontrar estas maneras no solo de divulgar el conocimiento, sino de convencer a la gente, a las personas allá afuera, de que es algo de provecho, de utilidad. Este conocimiento de Paramel era de utilidad y aún así, más allá de los entusiastas, no fue apropiado. De utilidad muy práctica además y muy útil socialmente. Sí. Justo en ese sentido te iba a preguntar, que de algún modo ya anticipaste un poco la respuesta, ¿qué diferencias observa entre la circulación del conocimiento del siglo XIX y en la actualidad? Yo creo que actualmente, en cuanto algo se descubre, algo se produce o hay una nueva tecnología, inmediatamente lo sabemos gracias a las nuevas tecnologías, ¿no? Y el Internet es como el rey, inmediatamente lo sabes, ¿sí? Tiene sus desventajas, que puedes saber inmediatamente algo, pero no significa que ese algo ya sea definitivo, porque la ciencia avanza con prueba y error. Y a veces la gente cree que algo que se publica ya es una verdad absoluta. Y no es así. En el siglo XIX era todo lo contrario. Podía circular con la rapidez de la época, ¿sí? Pero para eso le daba a la gente la capacidad de revisar con calma y ver si era efectivo o no, ¿sí? Y eso también daba la capacidad a los interesados para poder decir, esto vale la pena que sea aprovechado. O sea, al no ser tan instantáneo, había esa posibilidad de revisar y tomar lo que sí valía la pena. Yo creo que esa es una gran diferencia. Y la otra es que los científicos en el siglo XXI que estamos, a veces es mucha arrogancia de decir lo sabemos todo, y eso también causa mucho rechazo en la sociedad, ¿no? Creo que hemos vivido un periodo anterior, voy a decirlo, un periodo anterior donde incluso se denostó un poco a los científicos, pero yo creo que es en parte por esta arrogancia de pensar que lo sabemos todo, ¿no? Que los intelectuales, los académicos, los científicos sabemos las cosas, y no es así. En el siglo XIX no es que no existieran esos problemas, pero había más el interés de hay que aplicarlo, porque había un convencimiento de todos. La ciencia sí ofrece soluciones. Ahora muchos dudan que la ciencia ofrezca soluciones, y eso es muy riesgoso. Sí, para el avance de una sociedad. Sí. Finalmente, preguntarte qué mensaje te gustaría dejar al público sobre la importancia de la divulgación científica, considerando este ejemplo del folleto que nos has mencionado. Yo creo que es importante que sepamos, quienes nos dedicamos a la academia o a la ciencia, sepamos hablar de una manera accesible, de una manera que a las personas que están fuera de este ámbito les resulte accesible, les resulte agradable inclusive y atractiva. La hiperespecialización que padecemos ahora hace que se nos entrene a los académicos y científicos a hablar con los pares, con el que es igual que yo, y se deja de lado allá afuera, que son los que pagan los presupuestos de las instituciones, que no necesariamente les va a interesar el lenguaje de pares. Entonces sí, yo creo que sí hace mucha falta que otra vez haya ese entusiasmo de los entusiastas del 19. Aquí está esto, es sencillo, se puede, miren,
un libro de 400 páginas, lo reduje a 30 para que vean, está aquí. Y resuelve un problema, que nos ocupa a todos. Sí, nos falta un poco de ese entusiasmo por hacer llegar más allá. Sí. Pero es que las presiones son muchas para nosotros. Sí. Perdón. Dedicaríamos otro programa a eso. Doctor José Alfredo Rangel Silva, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti. Muchas gracias. Yo espero que nos acompañe más seguido porque la verdad es que es un gran divulgador, le entendimos perfecto. Bueno, ya lo invitaremos a otro programa. Por lo pronto, gracias a ustedes por habernos acompañado. Ya saben, el programa lo estrenamos hoy aquí en televisión. Mañana ya está disponible a través del canal de YouTube de El Colegio de San Luis. Soy Lidia Huache, gracias, pásela bien. Hasta la próxima. El Colegio de San Luis te invita a los eventos y actividades que se llevarán a cabo durante los próximos días. No te pierdas del cuarto coloquio de investigación del Doctorado en Ciencias Sociales, del 1 al 4 de septiembre en las instalaciones del Colsan y por Zoom. Consulta el programa completo en nuestras redes. Te esperamos en la segunda edición del seminario La Plástica Huasteca a través del tiempo, con su siguiente sesión el 3 de septiembre a las 18 horas por Zoom y Facebook Live del Colsan. Se realizará la conferencia Diálogos para defender el territorio, los retos en la confluencia de sociedad y gobierno en Colombia, el 5 de septiembre a las 11 horas de México en la sala de videoconferencias 2 del Colsan. Consulta los detalles de este y otros eventos a través de nuestra página web www.colsan.edu.mx y síguenos también en nuestras redes sociales.